Somos Hugo y Nuria y hace un año que viajamos en nuestra furgoneta camper. Empezamos este viaje recorriendo los rincones más bonitos de todo Portugal, un país que nos ha enamorado y donde nos iniciamos en la van life. Pero ahora mismo ya hemos cambiado de país y nos encontramos en Francia, descubriendo sus diferentes regiones en las que vivimos aventuras de todo tipo. En el capítulo de hoy visitaremos Letretat, un pequeño pueblo de Normandía que tiene playas grises con unas vistas a un azul infinito. Bienvenidos a la ruta La Lavande. Nini. Hace frío, ¿ah? Nuestra primera noche a 0 grados. ¿Qué tal? No está mal. Bueno, yo he dormido bien. Yo he dormido muy bien. Lo mejor ha sido la inversión que hemos hecho en la calefacción. Porque a la hora de dormir vamos como Hawái, igual. Pero sí, la mañana ya está un poquito de frío, pero como nos metimos ahí en los cobertores, Nuria, ¿dónde estás? Y básicamente, buena noche, ¿eh? Sí. Yo creo que sí, yo creo que estamos preparados para el invierno. ¡Uy! Mira la Mini cómo va. La Mini no tiene frío, ¿no? 0 grados, mira la pobreta. Está esperando la nieve, está esperando la nieve ya. Entonces hoy hemos venido a un sitio que se llama Etretat. Hemos conducido más o menos unas 3 horas ayer. Hay que decir que quisimos pasar por un puente, que es el puente de Normandía, para ahorrar tiempo. Y yo creo que nos salió exactamente igual que si no lo hubiéramos hecho. Pero bueno. Lo hemos intentado cortar camino, pero creo que no ha sido posible. El GPS es muy malo. Y Pero bueno, este sitio es conocido porque tiene unas falencias y tiene así como unos acantilados así bastante conocidos, bastante así llamativos, y es justo lo que venimos a hacer. Que bueno, el pueblecito es muy pequeño y por todos los lados está prohibido las autocaravanas. Hemos dormido en una zona así un poquito más a las afueras, pero la verdad es que nos ha costado un pelín encontrar algo porque aquí es que está todo prohibido y no acabamos de entender porque no hay nadie, no hay apenas turistas, así que nada, tenemos que dar unas vueltecillas. Bueno, seguro que alguna cosa vamos a encontrar, pero nos va a costar. Como siempre, sí. Vamos a dar 1000 vueltas solo para encontrar un sitio. Normalmente siempre vas a ver un monumento o una cosa así y te dice, pues no puedes aparcar aquí porque hay mucha afluencia y es normal, es correcto y ya está. Pero todo el pueblo es que ni siquiera se puede circular. Vamos a ver, seguro que hay alguna indicación, porque hemos visto que hay una indicación de algún camping y tal, y vamos a ver qué tal si podemos aparcar allá y a ver cuánto cuesta y todo esto. Pero sí que está resultando bastante difícil. Hombre, una cosa es cierta. ¿Qué es lo que tiene esta gente ahí que no queramos que vaya ahí todo el mundo? Por favor. Tiene que ser espectacular, oye. Es que no sé yo. Está claro, ¿eh? Está claro. Todos los flancos. Y hemos intentado ahí, como la guerra, entrar por todos los flancos a ver si encontramos un sitio sin pagar. Pero no. Es imposible, imposible. Pero no pasa nada, siempre hay una primera vez para todo, ¿no? Sí. Y lo peor de todo es que ahí, adelante, en el pueblo está repleto de sitios vacíos. Increíble, ¿eh? Pero bueno. Míralo bien, ¿eh? Ya puedes entrar, ya estás fichado. Y yo he pagado 24 horas, vamos a tener Etretat hasta 24 horas. Sí, se nos va a quedar el Etretat aquí grabado. Venga, Nuria, que vamos. perdemos tiempo. Mini tiene doble ropa. 2 chaquetillas. Doble ropa. Y Snoopy también, ¿eh? Snoopy. ¡Pero qué guapo, por Dios! ¡Pero qué guapo! Pues acaso, ¿eh? Sí. Nunca se sabe. Dale la mano para que venga. Para cruzar. Pues de repente se nos ha puesto a llover y hemos descubierto aquí este sitio que es todo de sombreros y es súper bonito y la verdad es que hemos aprovechado para mirar así un poquito y tal.
Y yo le he comprado a mi madre este gorrito así típico parisino francés. Así que mamá, cuando veas este de gorro, cuando Viene te de lo aquí. regale, que sepas que viene de aquí, de esta tienda de aquí, Entretat. de Letretat. Son un espectáculo estas calles, ¿eh? Y además, edificios exageradamente grandes. Yo cuento mínimo 4 plantas. Esta zona también es muy de pintores que se han inspirado por aquí y todo. Pero yo te digo una cosa, no digo, creo que podría hacerlo mejor. Sintiéndolo mucho. El tío es muy famoso y muy bueno seguramente y tampoco tenemos tanto conocimiento, pero viendo esto... Lo ha pintado con ceras. Y después de este paseo marítimo, que es súper cortito, ahora vamos a subir por aquí arriba y vamos a ver todas las vistas que tiene ahí arriba del acantilado. Esta es la puerta de Laval, que es justo lo que hemos venido aquí a ver. Won't you miss the ones you know? I'll be here, hanging on, waiting for your call. Seems like time as a wave passing by, leave a mark in our minds to turn to memories. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. Hey, I was hoping you would stay, but I've always known you would go and find your own way. I still see when we climbed up in those trees, 12 years old, feel the wind, watch the river run. Es eso, mezcla el verde, que parece como muy de campo, cuando de repente te rompe ahí con un acantilado blanco, una playa toda llena de piedrecitas, el Y mar además azul. gris, la playa gris, mira, la arena y todo el rollo este. Es un contraste del agua esmeralda. Sí, además estas playitas están todas llenas de piedrecitas pequeñitas, no es arena. Entonces tienes como por todos lados señales de que no te lleves las piedrecitas porque si no se quedan sin playa. Pero está muy bonito, es muy muy chulo. Vale mucho la pena. ¿Por 11 Sí. euros te vale? Ahora ya no lloras tú, ¿eh? ¡Saluda! Pues no veas, ¿eh? Si tienes vértigo, da un poquito de cosa pasar por allá. Es que hay ahí un hilito y se ve tan alto allá. Y es Qué que el puente brutal. es muy pequeñito Mira, también, yo ¿no? no tengo vértigo, normalmente no me da miedo, pero cuando pasé ahí me he acordado de ti. No sé, tú tampoco tienes mucho vértigo, pero bueno, pero sí que da un poquito de cosa. Y nada, pues ahora tenemos aquí un sendero que nos lleva hasta la otra punta del acantilado y básicamente vamos a pasear y sentir toda esta naturaleza, toda esta grandeza, porque es lo mejor, todo verde y además el día nos acompaña porque estaba lloviendo, pero ahora se puso un poquito más clarito y está brutal. Mira, los cines directamente. Es que Es un atajo hasta el agua, ¿no? sí, le das en falso. Mira, 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 cuidado, mira. Ok. Sí, no te creas, da impresión, ¿eh? O sea, aquí hay un salto. Además, toda la tierra se empieza a agrietar. Porque esto uno nunca se puede fiar, uno nunca sabe cuándo van a pasar las cosas. Porque esto es un acantilado. ¡Uah! Mira que me resbalo. Porque ha llovido, está todo mojado. Y es eso, estos son como tierras que están vivas. Un día te cae un cachito y así va creándose un poquito los acantilados y todo. A mí siempre me pasa que cuando voy a un sitio que es tan bonito, me encanta la sensación que tengo aquí, me encanta este sentimiento y me gustaría tanto poder coger este momento y meterlo en una botellita y taparlo y siempre que yo quisiera poder volver a meter ahí la cabeza y revivirlo, porque es como que lo ves tan bonito y sabes que lo vas a dejar este sitio, que nos vamos a ir y que vete tú a saber si algún día volveremos aquí o no. Me gustaría poderme llevar un trocito de esto conmigo, ¿sabes? Es como... me da penilla tener que irnos. Y lo mejor es que nos espera ahí el pueblo, que también tiene un montón de encanto, está ahí abajo esperándonos para dar una mini vuelta.
y terminar el día aquí. Yo tengo ganas de pisar una de estas playitas, sin llevarme piedrecitas, que me encantan, que está prohibido llevarse las piedrecitas de estas playas, pero está guay, quiero pasear por allí un poquito. ¿Vamos Venga, para allá? vamos para allá, Lilo. Vamos. River's gonna cry when you're gone. It's gonna cry, it's gonna cry. Hey, I heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone. Teniendo la Nuria aquí, es que a la Nuria le encantan las piedras también, pero le encanta de una manera increíble. Piedras preciosas y todo este rollo. A la Nuria le va mucho, yo no lo veo tanto así, porque para mí no dejan de ser piedras. Yo me pregunto, ¿quién va a llevar piedras, por Dios? Pues La yo. a la Nuria le gusta cualquier tipo de piedra. Me vuelvo loca yo aquí, es que me encantan las piedras y buah, es que estas son tan redonditas, tan bonitas, es como que son, vaya, y además mira, son como de cuarzo y tienen agujeritos de estas que si las revientas, seguro que tienen cristalitos, como las geodas. A mí me encantan, yo me vuelvo loca, me las quiero llevar, pero no se puede. ¿Sabes a mí para qué me gustan estas piedras? ¿Para qué? Para coger una y tirarle la cabeza de alguno que se meta conmigo, ¿eh? ¿Qué te parece? Pues desde ahí arriba hemos visto que de otro lado hay una playa que pensábamos que no era accesible, pero hemos visto dos personas. Entonces, una vez llegando aquí, nos hemos fijado que hay un agujero. Y supuestamente debe ser un pasaje para llegar a otra playa. Pero hay que pasar literalmente por debajo de toda la montaña. No lo sé, vamos hasta allá a ver qué tal es esto. No sé yo si pasamos, ¿eh? Mira, hay gente ahí arriba. Mira, tienes que saltar, ya se ve los chavales saltando. Díselo, chicos, que hay que pasar por allá y unos 5 minutos totalmente a las oscuras. Y el sitio está aquí, hay que entrar por allá arriba. Y además hay que subir por allá, ahí tiene una escalerita. O por aquí como han hecho los chicos. A ver, el chico ha dicho c'est magnifique. Sí, pero bueno, es no que sé. nosotros tenemos los perritos y yo he visto que el chico tiene que saltar una valla. No, pasamos, yo creo. ¿Que no? Es más que una aventura. Está todo negro y además pone peligro de derrumbe. Y es un túnel de minero absoluto. Es que ni siquiera se ve la luz al final del túnel. Sí, no, ya se ve de aquí, mira. Vamos. Yo no, Hugo. Yo no quiero ir. Vale. Yo no quiero ir. Hello, how are you? I'm living on the moon. I'm calling from a telephone inside of a saloon. The only other person here left many years ago. And now I sit here at the bar feeling so alone. I've read all of the books I have and walked the planet round, but still the thing I'm looking for refuses to be found. Bueno, ahora mismo ya hemos terminado de comer algo. Ya hemos cogido fuerzas para ir a nuestra siguiente parada, que es París. París. Y bueno, para allá que nos vamos, que va a ser un viaje bastante largo, nos quedan como unas 4 horas, ¿no? Así, o Sí, no incluso sé un muy poco bien, más. 4 o 5 horas. Bueno, si llegamos perfecto, si no llegamos pues quedamos a mitad del camino, que tampoco Y pasa mañana nada a dormir, seguimos. y mañana un poquito más. Y nada, ya vamos a acabar de comer un super sándwich. ¿Y esto por qué? Porque tenemos un poco de prisa, no queríamos perder tanto tiempo y vamos para allá. París nos espera. Vale.